estructural. Hay dos maneras que podemos caracterizar esta excitación mediante sismos como tales, sí, sismos reales, puede ser determinista o incluso probabilista si es que lo simulamos, y mediante espectros de respuesta, que eso ustedes ya lo saben hacer, ¿sí? Que normalmente las normas se conocen como de espectros de diseño y vienen de un análisis probabilístico. En la conferencia que les di, porque no fue casi clase, que vimos rapidísimo qué es peligro sísmico, de dónde vienen los espectros de diseño, más o menos ya entendimos de dónde venían. Y la idea no era que aprendan a sacarlos, por supuesto que no, imposible, pero sí que tengan una idea de dónde vienen esos espectros de diseño. Y los espectros de diseño venían de análisis probabilístico, análisis de peligro sísmico. Entonces consideraba todas las posibles ocurrencias de diferentes tipos de sismos que puede tener un sitio. Eso englobaba un espectro de diseño, recuerden. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos maneras de poder modelar, digamos, un sitio. En el análisis modal espectral, lo que vamos a utilizar es espectros, ¿sí? Espectros de respuesta, espectros de diseño. Los sismos, los registros reales se utilizan en otros tipos de análisis, generalmente análisis no lineal, ¿sí? Ustedes han de haber escuchado tal vez análisis tiempo-historia, ¿sí? O paso a paso, análisis no lineal tiempo-historia. Entonces ustedes van analizando la respuesta en cada uno de los intervalos de tiempo. ¿Sí? El análisis modal espectral lo que hace es partir de los espectros de diseño o espectros de respuesta. Entonces, para entender un poquito, aquí si ayúdenme ustedes, por favor, vamos trabajando entre todos, vamos a hacer un resumen de la resolución de múltiples grados de libertad, ¿sí? Como creamos. Entonces, tenemos una estructura de dos niveles. Tiene un edificio de dos niveles, como el que hicimos en clase de edificio. Y las liquideces están divididas K sobre 2 en cada uno de los lados y las masas concentradas en el piso. ¿Ok? Entonces, vamos trabajando entre todos, por favor. ¿Cuál era el primer paso? ¿Qué es lo que primero hacíamos? Encontrar las frecuencias o los periodos de vibrar. Si ya pensamos en análisis estructural, las frecuencias las vamos dejando un poquito de lado. Sabemos que eso lo utilizamos para resolver siempre las ecuaciones, pero la propiedad que nos interesa es el periodo. ¿Sí? Entonces encontramos el periodo de vibrar. ¿Cuántos periodos de vibrar tendríamos en este caso? Dos, perfecto. Voy a suponer que el primero es 1.5 y el segundo 0.5. Siempre hay relaciones que uno puede considerar entre diferentes modos de vibrar. El segundo modo de vibrar generalmente está a un tercio del primero, más o menos. Obviamente no son reglas que se cumplen al 100%, pero nos dan una buena idea de por dónde debe andar. Y el tercer modo está a un quinto del primero. ¿Sí? Más o menos uno sigue esas relaciones para ir teniendo una idea de si se están haciendo bien o no en estos casos. ¿Sí? Perfecto, ya tenemos periodos de vibrar. Luego, ¿qué más calculo a partir de ello? ¿Cuáles eran las dos primeras propiedades que siempre calculamos? Los periodos de vibrar y ¿qué más? Los modos de vibrar. Recuerdan, los problemas de eigenvalores y eigenvectores. Los eigenvalores son los periodos de vibrar, las frecuencias, y los eigenvectores, los modos de vibrar. ¿Cuántos modos de vibrar voy a tener? Dos. Exacto. Asociado al periodo 1 voy a tener un modo de vibrar y asociado al periodo 2 otro modo de vibrar. ¿Recuerdan? No hay ningún problema, ¿está ahí todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso sacábamos las propiedades. ¿Sí? Las propiedades del estructura. Ahorita definimos cómo están los grados de múltiples grados de libertad. Eso lo pueden sacar ustedes sin ningún problema. ¿Se puede? ¿Sí? Incluso si tenemos 20 pisos, no va a ser un problema. Simplemente es resoluciones algebraicas. Sencillo. Ustedes ya saben que el periodo fundamental, ¿cuál sería de los que está ahí? ¿Cuál sería? ¿Por qué el primero? Es el más grande. Siempre lo ordenamos de mayor a menor. El periodo mayor siempre es el periodo fundamental de la estructura, el periodo característico, el nombre de la estructura. ¿Sí? ¿No es el que mueve más masa? ¿Perdón? No es el que mueve más masa. Generalmente es el que mueve más masa. ¿Y siempre es el mayor? Siempre es el mayor, sí, exactamente. No necesariamente es translacional, puede ser rotacional, incluso si es que diseñan mal, pero es el que va a mover más masa y es el periodo más grande. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo un poquito eso también. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, ¿cuáles serían las intensidades de diseño? Perfecto, ya definí mi estructura. Ahora, yo necesito saber cuál es la intensidad de diseño para poder diseñar. Obviamente, necesito que alguien me diga para qué vas a diseñar. Porque ya está mi estructura. ¿Sí? Ahora, más bien aquí vamos un paréntesis. ¿Les cambia el periodo y los modos de vibración dependiendo de la intensidad del diseño?
No, ¿por qué no cambian? Son propiedades de la estructura, dependen únicamente de su masa o su rigidez. Son propiedades, no importa si viene el sismo más grande de toda la historia, va a seguir siendo, al inicio, va a tener exactamente estas mismas propiedades. Pero si necesito la intensidad de diseño, ¿para qué? Para saber qué cosa. ¿Para qué necesito saber la intensidad de diseño? O la intensidad de diseño del sismo, el espectro, ¿para qué? Para saber los desplazamientos que se van a producir, para ver cómo va a responder mi estructura que tiene estas propiedades. Entonces, dependiendo de la intensidad de diseño, van a cambiar los desplazamientos, ¿están de acuerdo? Sí, es intuitivo, perfecto. Entonces, la intensidad de diseño, ¿cómo puede venir? En un espectro. Habíamos visto un sismo o un espectro de respuesta, que este se les ha conocido que es el del examen, el del proyecto. Sí, un espectro de respuesta, que lo saben sacar. Sin ningún problema ustedes saben sacar este espectro de respuesta, y recuerden que el espectro de respuesta siempre está asociado a osciladores de un grado de libertad. Todos ustedes ya tienen el programa, o casi todos, y lo pueden sacar. ¿Sí? ¿Cómo más? Con espectros de diseño. ¿Sí? ¿Qué pasa con los espectros de diseño? O a ver, ¿qué pasa con estos que están asociados a un solo sismo? Siempre. Para un sismo, un espectro de respuesta. ¿Están de acuerdo? La respuesta que sea. Pero solo va a estar asociado a un sismo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a diseñar una estructura? Pues ya no sé para qué sismo voy a diseñar. No tengo idea de cuál va a ser el siguiente sismo que va a venir. Entonces yo quiero diseñar para todos los probables. Entonces todos los probables recuerdan que englobaba el espectro de diseño, que es el que vamos a ver en el laboratorio. Entonces este espectro de diseño que viene en las normas intenta englobar todas las posibilidades de sismos que ustedes tienen. ¿Sí? Y entonces el espectro de diseño contiene los valores máximos de cada... Los valores, no máximos, los valores que tienen la misma probabilidad de excedencia, no los máximos. Estaría mal teóricamente si los máximos, pero sería como un envolvente. ¿Sí? De todas las posibilidades. Recuerdo incluso con la clase que vimos cómo se forma este espectro de diseño, y fuimos calculando los espectros de muchísimos registros, y era como la envolvencia de todos esos espectros. ¿Sí? Entonces, este es un espectro de diseño que considera todas las posibles ocurrencias o los valores máximos, aunque teóricamente no es exacto, pero es una buena explicación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, no es cierto, estamos bien. Entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo sacar cuánto vale la aceleración para mi periodo fundamental, ¿están de acuerdo? ¿Cómo saco la aceleración para mi periodo fundamental? Veo cuánto es 1.5 segundos. Veo dónde está 1.5 segundos, dónde se corta con el espectro, y digo cuál es esa aceleración. ¿Están de acuerdo? Voy en 1.5, veo dónde se corta con el espectro y digo cuál es la aceleración, que en este caso es más o menos 0.21. La pseudo aceleración para el periodo 1. ¿Cómo saco para el segundo periodo? Me impongo dónde está 0.5, veo en dónde corta el espectro y digo, mira, se cayó en la meseta, la pseudo aceleración es 0.85 para mi segundo periodo. ¿Sí? Entonces lo podemos ir haciendo así. Entonces del espectro, si ustedes se dan cuenta, podemos sacar toda la información que necesitamos en cuanto a aceleraciones o lo que va a sentir mi estructura en los diferentes modos. Si tuviera más modos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el espectro es el resumen de todos los posibles periodos. Yo tengo ahí la respuesta de todos los posibles periodos. No importa cuál sea el tercer periodo, el cuarto periodo, el quinto, el sexto, el enésimo, yo voy a tener su valor en el espectro. ¿Están de acuerdo? Tengo toda la información disponible. ¿Ahí estamos todo bien? ¿Qué sucede si tiene dos pseudoaceleraciones? ¿Dos pseudoaceleraciones? Por ejemplo, 0.6, por ejemplo, puede tener dos. 0.6, no. Ojo, para un periodo tienes una sola aceleración. Tú puedes tener para diferentes periodos la misma aceleración que es diferente. ¿Sí? La misma pseudoaceleración puedes tener para varios periodos. Pero un periodo tiene solo una aceleración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Ya sé cuál es la intensidad que va a jalar cada uno de mis modos de vibrar o de mis modos de vibrar, de mis periodos. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente propiedad que también tengo que utilizar es el factor de participación. Porque ustedes decían, perfecto, yo ya sé, si es que trabajo cada uno de manera independiente, yo ya sé qué aceleración va a jalar cada uno, pero necesito saber qué tanto va a participar, qué tanta masa va a mover, qué tanta aceleración se lleva cada uno. Entonces, aquí el factor de participación 1, en este ejemplo, estoy haciendo arbitrario, se lleva el 80%, ya sabemos
y el segundo modo se lleve 20%. ¿Sí? Entre los dos suman el 100% de masa que están moviendo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Entonces, por favor, hagamos un resumen. ¿Cómo solucionamos ahora el sistema de múltiples grados de libertad? ¿Cómo lo solucionamos? Ya sabemos las propiedades, calculamos las intensidades. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. ¿Cómo resolvemos el sistema? ¿Cómo lo hicimos en el ejemplo? Haciendo una superposición de efectos. O sea, el paso 1 es calcular las respuestas ¿cómo? ¿Como si fueran qué? Osciladores simples. ¿Sí? Calcular la respuesta de cada modo de vibrar como si fuera independiente. Nosotros sabemos que todos los modos y todos los desplazamientos son independientes. Eso es algo importantísimo. ¿Sí? Lo que haga el 1 no le importa lo que haga el modo 2, no le importa lo que haga el modo 3, son independientes y por eso podemos hacer esa superposición de efectos. Entonces, primero, calculamos la respuesta de cada modo de vibrar como si fuera independiente. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una combinación lineal, exacto. Segundo paso, hacemos una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, con la combinación lineal ya empiezo a tener todas las respuestas unidas. Ustedes recordarán que el tercer paso es, ok, ya hago una combinatoria. ¿Cuál era la combinatoria que hacíamos? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que recuerdan hasta les conté una historia amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas sobre este proceso? ¿Cómo resolver el sistema de múltiples grados de libertad? Esto es importantísimo para el análisis modal espectral. Si tienen dudas, por favor. ¿Ninguna duda? ¿Está clarísimo para todos? Entonces, muchachos, les presento al análisis modal espectral. Es exactamente lo que acaban de decir ustedes. Análisis modal espectral. Eso es el análisis modal espectral. ¿A qué se refiere con análisis modal espectral? Modal, es decir, analiza todos los modos en que moverse tu estructura, y espectral toma las consideraciones del espectro. Entonces, cada modo que estamos tomando las intensidades del espectro de diseño. Ese es el análisis modal espectral. ¿Decepción? ¿Han visto Karate Kid? Estaban ustedes puliendo los carros que sabían que estaban aprendiendo análisis modal espectral. Y estaban aburridos y decían, ya queremos saber qué es el análisis modal espectral. Y yo les decía, sigan pintando la fiesta, muchachos. Eso es el análisis modal espectral. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Nada nuevo de lo que hemos hecho, simplemente lo nuevo tal vez es de dónde voy a obtener la intensidad, de dónde voy a tener esa aceleración de diseño. En el análisis modal espectral, la aceleración de diseño viene del espectro de diseño de las normas. De ahí viene. Sí, eso es lo único que obtuvimos. Y recuerdan que el ejemplo que hicimos, nos impusimos un espectro. Para hacer el ejemplo, hicimos ustedes el de desplazamientos y de unas calculamos la respuesta. Aquí ustedes tienen la aceleración. Tienen la aceleración que pueden tener el desplazamiento sin ningún problema a partir del espectro de diseño. Y ya se resuelven tal cual como hicimos el ejemplo, y ese es el análisis modal espectral. Ustedes están, para los que ya están llevando SAP y todo eso, eso es. En el análisis modal espectral, ¿qué les piden para hacer? Mete tu espectro de diseño. Metes el espectro de diseño, le das en qué tipo de combinación quieres, cuántos modos quieres que analice, y hace exactamente lo mismo. Entonces, analiza el primer modo, tienes una respuesta. Analiza el segundo modo, tienes una respuesta. Haces una combinatoria y tienes los desplazamientos totales. Si tienes 12 modos, no te interesa porque es exactamente lo mismo y no es complicado. Analizo los 12 modos nada más. No es complicado, es más largo, es la única diferencia. Analizo los 12 modos, entonces hago la combinación de los 12 modos y tengo las respuestas finales. La respuesta de desplazamiento, de derivas, de constantes, de fuerzas, de todo lo que vimos la clase pasada. ¿Dudas, comentarios, muchachos? ¿Y qué desplazamiento usa para el diseño? ¿Cómo que desplazamiento? Sacando de conocer de la aceleración. O sea, ¿pero qué desplazamiento va para hacerle los máximos y de ahí ya se toma, por ejemplo, el piso y por eso por piso? Claro, por piso. Tú tienes desplazamientos por piso, tienes derivas también por piso, tienes constantes por piso, fuerzas por piso, todo por piso. Entonces, las derivas, de hecho, ese es el primer parámetro, siempre comparar derivas, análisis global y luego el centro.
Este es el análisis modal espectral. Pueden hacer lo mismo que hace SAT. ¿Y la rigidez es lo que analiza Marcialmente. marcialmente? Analiza la rigidez marcial. Solo me interesaría la rigidez lateral. Solo la rigidez lateral. ¿Dudas, comentarios? Ah, claro, si tú quieres de la mano, haz la corrección. Así analiza la rigidez real. Si quieres hacer la mano, no hay problema, mejor si puede ir a alguna libertad, condensación en tal. ¿Dudas, comentarios, muchachos? ¿Estamos bien? Ni sabían que sabían. Hay como sacar, digamos, en una estructura 3D, una rigidez funcional. Claro. De hecho, Doma, SAT lo que hace es calcular la rigidez torsional. No recuerdo si trato cómo es el término para calcular la rigidez torsional, pero existe. Es como calcular la rigidez lateral, lo mismo. Bueno, como si Exacto. Tienes unos términos que te dan la rigidez torsional. Exactamente lo mismo, pero te da la rigidez torsional. Depende de la rigidez. y eso también sería para análisis del espectro. Afecta. Ponte que tu segundo modo es directamente relacionado con esa rigidez. No sabría decir. ¿Dudas, comentarios más, muchachos? La diferencia de no. Pero depende también cómo está analizado ahorita tu estructura. Y tenemos un ejemplo luego, al final, cómo analizar los diferentes modos de libramiento. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Estamos bien? Pues ahora sí ya, que si lo que están preocupados acerca de qué hablar el 24 de diciembre, ya saben, análisis modal espectral. Modos superiores de vibrar, muchachos. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, esta estructura de 6 grados de libertad? Aquí yo tengo un sistema de múltiples grados de libertad de 6 grados de 6 modos de vibrar, 6 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comportan esos modos? ¿Cómo analizamos esos modos? Que a veces de eso hay que hacer un análisis un poquito particular. No particular, sino considerarlos totalmente en el análisis. El primer modo, ¿cómo va a ser? Si es que fuera, digamos, normalmente. Primero es traslacional, es decir, todas las masas se transportan en el mismo sentido. ¿Están de acuerdo? Este está asociado siempre al modo fundamental de vibrar, es el primer periodo. ¿Sí? El segundo periodo de vibrar, el modo superior, segundo modo superior, ¿cuántos puntos de inflexión tendría? Uno. Este es el segundo modo de vibrar de esa estructura. Sin ningún problema puede ser, es el segundo modo de vibrar. ¿Sí? El tercer modo de vibrar, ¿cuántos puntos de inflexión? Dos. Tercer modo de vibrar. ¿Sí? Tiene 2 puntos de inflexión. El cuarto modo de vibrar, 3 puntos de inflexión. Y así nos vamos. Entonces, esto es lo que habíamos hablado en las clases pasadas, de por qué el primer modo siempre jala más masa, por qué siempre aporta más a la respuesta. Pues porque todas las masas están trabajando en el mismo sentido, y es lógico lo que está pasando. ¿Sí? Todas empujan al mismo lado, entonces transportan más masa. ¿Sí? Transportan más desplazamiento, van a producir mayor desplazamiento, por supuesto. El segundo modo, ¿qué pasa? Algunas masas trabajan para un lado, las otras se mueven para el otro, disminuyen los desplazamientos, disminuye la masa que transporta. El tercer modo, menos aún, mucho más crítico este transporte, mucho más o más caótico, digamos, el comportamiento. Si unas masas se transportan para un lado, las otras para el otro, y conforme van aumentando los modos de vibrar, están peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos siempre que se cumple? Que el primer periodo va a ser mayor al segundo, va a ser mayor al tercero, va a ser mayor al último. En orden siempre. El T1 es el modo fundamental. Entonces, la rigidez 1 va a ser menor a la rigidez 2, va a ser menor a la rigidez 3. El desplazamiento 1 va a ser mayor al desplazamiento 2, va a ser mayor al desplazamiento 3. Ahora, ¿qué porcentaje de masas mueve cada modo? No hay una regla exacta, pero hay valores aproximados que uno siempre encuentra en problemas normales. Por ejemplo, en el primer modo de vibrar, la masa efectiva siempre transporta entre el 80 y 85%. ¿Puede transportar un poco más? Claro que sí, puede transportar un poco menos también. Depende de cómo esté la estructuración de su sistema. El segundo modo
casi siempre transporta entre el 10 y 15%. ¿Sí? Normalmente, puede variar sus valores, pero son valores más o menos típicos. ¿Sí? Un tercer modo, ya estamos hablando de menos del 5%. Si nos vamos al cuarto modo, ya es mucho menos, al quinto modo muchísimo menos. Ustedes van a hacer un análisis modal de los 10 primeros modos, van a ver que los últimos modos aportan poquísimo. ¿Sí? Aportan poquísimo a la respuesta. Entonces, ¿qué tanto porcentaje de masa se mueva? Está relacionado con qué tanto van a aportar en la respuesta final de lo que a mí me interesa, del desplazamiento, de la fuerza, del constante basal, de lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces aquí, por supuesto, el que más aporta va a ser el primer modo en este ejemplo, luego el que viene del segundo modo y luego el tercer modo. ¿Sí? Lo que más aporta, lo que más masa lleva. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos que hacer un análisis completo. ¿Ok? Aquí les presento un espectro, solo fíjense en el azul, con espectros de respuesta de registros reales, con espectros de respuesta reales, no son inventados. Solo fíjense en el azul, los otros dos son inelásticos. ¿Sí? No hemos visto eso, entonces solo enfoquémonos en la parte elástica que tiene la utilidad de uno. Entonces, supongamos del ejemplo en la izquierda, yo voy a tener el primer modo de vibrar en 2 segundos, en la hora loca que les pongo ahí. Este es el primer modo de vibrar. Y tengo el segundo modo de vibrar en este lugar. ¿Sí? En esta figura de la izquierda que les estoy mostrando, ¿qué modo están ustedes completamente seguros que va a aportar la mayor respuesta? El primero, ¿por qué? Porque aparte de llevar más masa, tiene una aceleración enorme. Entonces va a tener un factor de participación mucho más grande, entonces va a llevar una aceleración enorme. Va a ser el que gobierne la respuesta. ¿Están de acuerdo? Veamos ahora el gráfico de la derecha y supongamos que yo tengo este periodo fundamental. ¿Sí? ¿Qué tiene relativamente baja aceleración? Punto 2. Entonces va a aportar, se va a llevar la mayor cantidad de masa, sí. Va a tener mayor factor de participación, sí. Pero se va a llevar un punto 2. Y el segundo modo está justo en este pico. ¿Tiene menos participación? Por supuesto que sí, pero se lleva una cantidad de aceleración enorme. Entonces, ¿cuál en este de la derecha, cuál de los dos modos aporta más al desplazamiento? O a la respuesta general. ¿Segundo? ¿Segundo? ¿Por qué el segundo? Está complicado la respuesta. Está complicado la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, por ejemplo, este tiene el 80% de participación. Háganle, alguien tiene que calcular, háganle el 80% de participación en una aceleración de punto 2. ¿Qué aceleración va a estar jalando? 0.16. Ahora tenemos el segundo modo que probablemente tiene un 20%, pero tiene un punto 95 de aceleración. 0.19. El segundo modo incluso puede ser que esté llevando más fuerzas a la estructura o más desplazamientos a la estructura que el primero, pese a que la masa efectiva que jala es mucho menor. Pero en este caso tiene una aceleración enorme. ¿Esto puede suceder en la vida real? Claro que puede suceder. Entonces, eso es lo que les decía, que nosotros aquí en la dinámica y en el sismo de resistencia nunca es una solución binaria. Tenemos que analizar todo el problema en general. Esto puede deberse a efectos de sitio, por ejemplo. Que no tenemos en cuenta los efectos de sitio y vemos que el segundo modo empieza a llevar muchísimo la solución. Y si el segundo modo es torsional, por ejemplo, van a sufrir muchísimo los elementos. Entonces, ustedes están haciendo un diseño y dicen, no sé por qué me están saliendo los elementos tan grandes si no tengo tanta aceleración de mi primer modo fundamental, que es punto 2, y se rompen la cabeza y decir, ok, analiza tu espectro general, tal vez tienes que llevar el segundo modo fuera de ese lugar para que te empiece a bajar las dimensiones. Entonces, ustedes dirán, pero si estoy con una aceleración bajísima, me va a subir si es que yo le sumo acá, por ejemplo, el periodo. Es decir, ustedes dicen, ok, voy a llevarle acá el periodo, al primer modo. ¿Cómo es posible que si yo estoy aumentando la aceleración en el primer modo, me bajen los elementos estructurales? Y es porque el segundo modo también se fue acá. Entonces estoy quitando la aceleración tan grande que sería el segundo modo. Estoy diciendo, vas a participar poquito, voy a dejar que el primer modo participe más, pese a que lleve más aceleración, me van a empezar a salir elementos más pequeños. Voy a controlar mejor la respuesta. ¿Sí? Porque el segundo modo era torsional, por ejemplo, un modo que no queremos que gobierne. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Entonces
bajo análisis completo siempre del problema, muchachos. No se dejen llevar siempre solo por el primer módulo. Analicen el espectro. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro todo esto de cómo solucionamos los múltiples grados, análisis modal espectral, en fin? Análisis que tienen que hacer tomando en cuenta siempre todo el espectro. ¿Dudas, comentarios sobre esto, muchachos? Ojo que regresan y es del examen. ¿Dudas, comentarios? Ya se imaginarán que viene el examen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Todo bien? ¿Qué cosa? Muy bien, muchachos. Vamos con el laboratorio. Si no tienen dudas y comentarios, vamos al laboratorio.